Fueron horas de tensión muda en la frontera norte. No hubo disparos, pero una frase sacudió al país. Trump habló de confrontar grupos por tierra. Cuando una declaración mueve ejércitos, México responde. En Chihuahua comenzaron desplazamientos discretos del ejército y la Guardia Nacional. Harfuch llegó sin cámaras por radio y mapas. No era política, era soberanía, contención y defensa del territorio. Chihuahua no es solo frontera, es línea de dignidad. Cada kilómetro ahí pesa en la historia nacional. Mientras en el norte se medían palabras, desde el centro del país salieron columnas de apoyo, convoyes militares, unidades tácticas y mandos en alerta. No hubo anuncios oficiales. Harfuch coordinó en silencio, sabiendo que México no se intimida. Aquí no se espera permiso para cuidar la tierra que nos pertenece. El riesgo no era una invasión abierta, era el pretexto, un error, una provocación, una chispa bastaba para encender la frontera. Por eso las Fuerzas Armadas ajustaron protocolos y reforzaron presencia en puntos clave. Soldados, guardias y mandos en coordinación total. Harf claro, nadie cruza, nadie dispara, nadie improvisa. Cuando la soberanía está en juego, México actúa con cabeza fría y paso firme. Desde Sonora, Coahuila y Veracruz comenzaron a moverse refuerzos. No era un despliegue para la foto, era prevención real. En carreteras y cuarteles se activaron alertas, revisiones y cadenas de mando. Chihuahua se volvió punto de atención nacional. Harfuch supervisó cada enlace consciente de algo firme. México no provoca, pero tampoco retrocede cuando alguien amenaza su suelo. Mientras afuera se hablaba de fuerza, dentro del país se hablaba de unión. En cuarteles del sur y del centro, soldados alistaron equipos sin preguntas. No era orden de combate, era estado de alerta. La consigna fue simple: defender sin provocar. Harf insistió en lo esencial. Cada movimiento debía enviar un mensaje claro. México es un solo territorio y se respeta de frontera a frontera. En Chihuahua la frontera empezó a sentirse distinta, más patrullajes, más radios encendidos, más ojos mirando al norte. No había miedo, había vigilancia. El ejército tomó posiciones estratégicas y la Guardia Nacional cerró rutas sensibles. Harf pidió precisión absoluta, presencia firme, respeto a civiles y cero margen al error, porque defender México también es evitar que una provocación se convierta en conflicto abierto. Mientras las fuerzas se mantenían en alerta, la tensión también subía del otro lado. En Washington comenzaron a circular advertencias internas, cartas, llamados a la cautela. No todos querían cruzar esa línea. Cada palabra de Trump generaba resistencia, incluso en su propio Congreso. Harfuch lo sabía. La amenaza no solo venía del norte, también del ruido político, y en ese ruido México debía mostrarse firme, unido y atento. Las cartas, los comunicados y las filtraciones no cruzaban la frontera, pero sí la tensaban. En México la lectura fue clara: cuando allá dudan, aquí se fortalece el control. Más unidades llegaron a Chihuahua desde el centro y el occidente del país. No para confrontar, sino para estar listos. Harf reforzó coordinación civil-militar con un objetivo firme: que nadie confunda prudencia con debilidad. En los pueblos del norte el ambiente cambió. Comerciantes, transportistas y familias vieron pasar con respeto silencioso. No era miedo, era conciencia. La frontera es casa de millones y defenderla es defender al país entero. Harfuch insistió en el mensaje interno: cuidar a la gente, proteger rutas y mostrar unidad. Porque cuando la nación se siente observada, responde con orden, no con gritos. La frontera no se cerró o se sostuvo. Puentes abiertos, tránsito vigilado, cielos observados, drones mexicanos y patrullajes aéreos comenzaron a marcar presencia sin alarde. El mensaje era silencioso, pero firme. México cuida su territorio con inteligencia. Harf mantuvo comunicación constante con mandos regionales, recordando algo esencial: aquí no se responde con impulsos, se responde como Estado. Mientras el discurso subía de tono en el extranjero, en México se cerraban filas. Gobernadores fronterizos, mandos militares y enlaces de seguridad alinearon mensajes y rutas. No era desafío, era cohesión nacional. Desde el sur hasta el norte, el país entendió lo mismo: la soberanía no se negocia.
Harf reforzó la cadena de mando para que cada soldado supiera por qué estaba ahí y a quién protegía. En Chihuahua, la noche trajo más señales, bases activas, turnos extendidos y mapas revisados una y otra vez. No había órdenes de combate, había preparación. El Ejército y la Guardia Nacional ajustaron perímetros con calma quirúrgica. Harfuch pidió algo más que fuerza, criterio, porque defender México no es confrontar primero, es impedir que otros decidan por nosotros desde afuera. Al mismo tiempo, el mensaje comenzó a calar en la gente. En radios locales y conversaciones de camino, una idea se repetía: México se respeta. No hubo llamados oficiales, hubo sentimiento. Desde los 9 pueblos del país, la frontera se sintió propia. Harfuch lo entendió y reforzó el tono institucional: unidad, calma y firmeza, porque cuando la presión viene de fuera, la respuesta nace desde dentro. En cuarteles y puestos de control, los relojes no se detenían, informes constantes, monitoreo aéreo y rutas sensibles bajo resguardo. El despliegue no buscaba exhibirse, buscaba disuadir. Harfuch sostuvo enlaces con defensa y marina para blindar decisiones. El mensaje cruzó la frontera sin palabras. México tiene mando, coordinación y voluntad para defender cada metro sin caer en provocaciones, sin ruido, sin amenazas, con disciplina nacional. Mientras en el norte se medían fuerzas, en el resto del país la vida seguía. Tractocamiones cruzaban, familias trabajaban, escuelas abrían. Eso también era mensaje. México no se paraliza por amenazas. Harfuch lo recalcó en cada enlace. Proteger la normalidad es parte de la defensa. La soberanía no solo se cuida con armas, se cuida manteniendo al país en pie, sin pánico y sin ceder terreno. En la línea fronteriza, los mandos sabían que cada gesto contaba. Un movimiento brusco podía leerse como desafío, una ausencia como debilidad, por eso el despliegue fue firme y medido. Tropas visibles pero disciplinadas. Harfuch insistió en el equilibrio exacto, mostrar capacidad sin provocar. México no baja la mirada, pero tampoco cae en trampas. La defensa real empieza cuando se evita que otros dicten el ritmo. Desde los centros de inteligencia se cruzaron datos, mapas y escenarios. No se esperaba un cruce inmediato, se prevenía uno inesperado. La frontera es amplia y sensible. Por eso Ejército, Guardia Nacional y Marina sincronizaron vigilancia terrestre y aérea. Harf marcó el pulso, anticiparse sin escalar. Cuando la patria está en juego, México piensa antes de moverse, pero se mueve unido cuando hace falta. En Washington el tono comenzó a dividirse. Halcones hablaban de fuerza, otros pedían freno. Ese ruido político cruzó como eco hasta Chihuahua. Aquí la lectura fue clara. Cuando afuera dudan, adentro se fortalece la línea. Harfuch ajustó enlaces y pidió máxima claridad operativa. La frontera debía verse estable, vigilada y serena. México no responde a gritos, responde con control y Estado. En Chihuahua los movimientos ya no pasaban desapercibidos, más unidades en caminos rurales, más vigilancia en cruces secundarios, más coordinación con autoridades locales. No era ocupación, era resguardo. Harf enfático con los mandos: cuidar a la población primero, porque cualquier intento externo se desactiva mostrando orden interno. Un país que protege a su gente demuestra que su territorio no está vacío ni abandonado. El silencio también comunica. En la frontera la ausencia de incidentes fue resultado de vigilancia constante. No hubo choques porque hubo presencia. Harf sostuvo que la disuasión funciona cuando es creíble. Tropas alertas, mandos coordinados y líneas abiertas evitaron malentendidos. México mostró que sabe contener sin ceder, que puede cerrar filas sin cerrar el país. La calma fue la primera victoria en medio de la presión. Con el paso de los días, el mensaje se volvió más claro que cualquier discurso. No hubo ultimátums ni comunicados altisonantes, hubo hechos. La frontera seguía operando, pero bajo control absoluto. Harf reforzó presencia institucional sin romper el equilibrio. México no necesitó levantar la voz para marcar límites. Bastó demostrar que cada punto del territorio tiene mando, vigilancia y decisión para defenderse. En los cuarteles fronterizos la rutina cambió sin romperse. Más turnos, más patrullajes, más coordinación con comunidades locales. La presencia militar no alteró la vida, la protegió. Harfuch
reforzó la consigna de respeto absoluto a civiles y comercio. Defender México también es cuidar su pulso diario. Cuando el país funciona bajo presión, envía un mensaje claro. Aquí hay Estado, pueblo y territorio unidos, desde la sierra hasta los cruces urbanos. La vigilancia se volvió constante, no para intimidar, sino para prevenir. Los mandos sabían que cualquier gesto sería observado afuera. Harfuch mantuvo la línea, firmeza sin estridencia. México defiende su casa con orden. En Chihuahua, la presencia federal recordó algo profundo. Cuando la nación es puesta a prueba, los 9 pueblos cierran filas y la frontera permanece en calma vigilante, sin ceder un centímetro. La atención internacional seguía puesta en el norte, pero México no actuó para agradar miradas externas, actuó para proteger lo propio. En Chihuahua, los enlaces de seguridad revisaron escenarios uno a uno sin prisas. Harf insistió en algo clave. Soberanía es anticipación. Cada patrulla visible evitó rumores, cada coordinación silenciosa desactivó tensiones. Así se defiende un país cuando la presión aprieta sin aviso. En el fondo, el operativo no buscaba responder a Trump, sino proteger a México. Esa diferencia lo cambiaba todo. Mientras el ruido político iba y venía, las Fuerzas Armadas permanecieron firmes. Harfuch dejó claro a los mandos que el objetivo era uno solo, evitar cualquier escenario que pusiera en riesgo al país. La frontera no era escenario de confrontación, era línea de defensa nacional activa. Conforme avanzaban los días, la estrategia se volvió más fina. Menos visibles los movimientos, más precisos los reportes, inteligencia en tiempo real, coordinación binacional sin concesiones y control absoluto del espacio mexicano. Harf guió la operación para que nada se saliera de cauce. Defender la soberanía también es saber cuándo mostrarse y cuándo observar. En Chihuahua, México sostuvo la línea sin confrontar una sola vez. En las mesas de análisis, los escenarios se repetían una y otra vez. ¿Qué pasaría si alguien cruzaba sin aviso? ¿Qué si una patrulla extranjera confundía límites? Para eso estaba el despliegue. Ejército, Guardia Nacional y Marina, alineados como un solo cuerpo. Harfuch dejó claro el principio rector. Cualquier intento sería contenido con ley y coordinación. México no improvisa cuando su territorio está en juego. En la frontera, la gente comenzó a entender el fondo del mensaje. No era militarización, era resguardo. Los convoyes no buscaban imponer miedo, buscaban evitar errores. Harfuch reforzó contacto con autoridades locales para mantener calma y coordinación. México no se prepara para confrontar, se prepara para no ser vulnerado. Cuando el país se organiza en silencio, demuestra que su fuerza no necesita espectáculo. El tiempo jugó a favor de la contención. Cada día sin incidentes reforzó el mensaje. La frontera siguió viva, vigilada y en orden. Harf mantuvo el pulso sin aflojar, consciente de que la verdadera victoria es evitar la chispa. México mostró madurez estratégica, firme ante la presión, sereno ante el ruido. Cuando un país se sabe dueño de su destino, no necesita probar nada, solo sostenerse. Detrás de cada patrullaje hubo algo más profundo, decisión nacional. No se trataba solo de blindar Chihuahua, sino de enviar un mensaje al país entero. Harfuch sostuvo que la soberanía se ejerce todos los días. No solo en crisis, Ejército y Guardia Nacional permanecieron atentos sin bajar la guardia. México entendió que defender la frontera es defender la dignidad colectiva, incluso cuando la amenaza es solo una palabra. En los informes diarios una constante se repetía: estabilidad. Eso también es resultado. Harf pidió no confundir calma con descuido, se reforzaron corredores, comunicaciones y tiempos de respuesta. La frontera se mantuvo abierta pero nunca desprotegida. México mostró que puede cuidar su casa sin cerrar puertas ni perder el pulso. Cuando la presión aprieta, la nación responde con orden y convicción. Con la tensión aún latente, los mandos reforzaron algo clave: la cadena de confianza. Tropas informadas, comunidades tranquilas y autoridades alineadas. Harfuch insistió en que la defensa empieza cuando la gente sabe que no está sola. En Chihuahua, la presencia federal se sintió como respaldo, no como imposición. México sostuvo su posición con serenidad, recordando que la soberanía se defiende también con cohesión social. A medida que el ruido externo bajaba, la vigilancia interna no se detuvo. Se mantuvieron rutas cubiertas, enlaces activos y protocolos listos.
Harfuch dejó una instrucción que quedó clara en todos los mandos: no relajarse. La soberanía no se cuida solo cuando hay reflectores, se cuida en la constancia. Chihuahua siguió en calma, pero México permaneció atento, unido y preparado ante cualquier giro inesperado. Con el paso de los días, la lección se volvió evidente. No hubo necesidad de confrontar porque hubo capacidad de responder. Harf evaluó el despliegue y ajustó silencios, tiempos y posiciones. México demostró que sabe anticiparse sin escalar. La frontera norte permaneció firme, vigilada y en orden. Cuando un país se planta con inteligencia, la amenaza pierde fuerza antes de cruzar cualquier límite. En Chihuahua, el despliegue dejó algo más que presencia militar, dejó certeza. La gente vio que el Estado estaba ahí antes de que el riesgo creciera. Harf subrayó que la defensa nacional no empieza con confrontación, empieza con control. Cada patrulla, cada enlace y cada decisión evitó escenarios mayores. México no esperó a reaccionar. Actuó a tiempo para que la amenaza se diluyera sin cruzar la frontera. Con la situación contenida, la vigilancia se volvió rutina estratégica. No se retiraron fuerzas, se afinaron turnos. Harf pidió mantener ojos abiertos y radios activos, incluso cuando el ruido mediático bajara, porque las amenazas reales no siempre avisan. Chihuahua siguió siendo prioridad nacional y la frontera un recordatorio permanente. México se defiende con constancia, no con sobresaltos. En los reportes finales de cada jornada, una palabra se repetía: control, no absoluto, pero firme. Harf recalcó que sostener la calma también es una victoria. La frontera norte no se convirtió en escenario, se mantuvo como límite claro. México envió un mensaje sin estridencias: aquí hay mando, coordinación y voluntad. Defender el país no siempre se nota, pero se siente cuando nada se sale de cauce. Con el paso del tiempo, la amenaza perdió fuerza sin necesidad de confrontación. El despliegue cumplió su función: disuadir. Harf mantuvo la línea hasta el final, evitando triunfalismos y cuidando cada mensaje. México no celebró, vigiló, porque cuando la soberanía se defiende bien, no hay escenas espectaculares, solo fronteras en calma, instituciones firmes y un país que sabe responder sin caer en provocaciones. El episodio dejó una señal clara hacia adentro y hacia afuera. México no necesita alzar la voz para marcar límites. Harf insistió en mantener coordinación activa, incluso cuando el foco mediático se apaga, porque la defensa real no termina cuando baja la tensión. Empieza ahí. Chihuahua siguió vigilada, las rutas cubiertas y el país atento. La soberanía se ejerce sin descanso, incluso cuando parece que todo volvió a la normalidad. Con el escenario estabilizado, la instrucción fue clara: no bajar la guardia. Harf pidió evaluar lecciones y reforzar protocolos permanentes. La frontera es dinámica y la presión puede volver en cualquier momento. México entendió que la defensa no es un evento, es un estado. México entendió que la defensa no es un evento. Chihuahua quedó como símbolo de eso: vigilancia constante, coordinación firme y un país que aprendió a anticiparse sin necesidad de confrontar. A la distancia quedó claro que no fue un despliegue improvisado, fue un mensaje medido. Harf sostuvo el equilibrio entre firmeza y prudencia, sabiendo que la frontera se cuida con inteligencia. México no reaccionó por impulso, reaccionó como Estado. Chihuahua demostró que cuando la presión externa aparece, el país responde unido, sin fracturas y con una sola línea de defensa. El aprendizaje fue inmediato. La soberanía no se defiende solo en discursos, se defiende con presencia real. Del momento Harf impulsó ajustes que quedaron activos más allá del momento crítico. Chihuahua no volvió al punto anterior, avanzó. Más coordinación, más inteligencia y mayor control territorial. México entendió que anticiparse es la forma más eficaz de evitar conflictos que otros estarían dispuestos a provocar. Con la frontera en calma, el país tomó nota. No fue suerte, fue decisión. Harf pidió mantener coordinación permanente entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales. La consigna quedó clara en todos los niveles: México se respeta hoy y mañana. Porque la soberanía no es coyuntura.
es práctica diaria. Chihuahua recordó a los 9 pueblos que el territorio se cuida incluso cuando nadie aplaude. En la frontera la gente siguió su vida sabiendo que el Estado estaba ahí vigilante. Cuando el ruido político se disipó, quedó lo esencial. México no se movió por miedo, se movió por convicción. Harfuch cerró el operativo sin anuncios triunfalistas, pero con resultados claros. La frontera permaneció firme, las rutas seguras y la población protegida. Defender el país no siempre deja imágenes espectaculares, deja algo más importante, estabilidad. Y esa, en tiempos de amenaza, es una victoria silenciosa. En el balance final, la operación dejó algo claro. La frontera se sostiene con Estado, no con discursos. Harf reforzó lineamientos que quedaron activos para el futuro inmediato. Vigilancia constante, coordinación real y respeto absoluto al territorio. Chihuahua no fue un episodio aislado, fue un recordatorio. México tiene memoria, estructura y decisión para defenderse sin caer en provocaciones que otros estarían dispuestos a escalar. Con el escenario contenido, el foco se desplazó a algo igual de importante: no perder cohesión. Harfuch insistió en mantener informados a mandos y autoridades civiles para evitar rumores y fracturas. La frontera no solo se cuida con armas, también con confianza institucional. México entendió que cuando el país actúa alineado, la presión externa se diluye antes de convertirse en crisis real. En retrospectiva, el momento dejó una huella silenciosa. No hubo enfrentamientos, pero sí una línea marcada. Harfuch subrayó que la defensa más sólida es la que evita el choque. Chihuahua quedó resguardada y el país entero entendió el mensaje. México no se intimida por declaraciones, se prepara, se coordina y actúa con cabeza fría cuando su soberanía es puesta a prueba. Cuando todo pareció volver a la normalidad, la vigilancia no se detuvo. Harfuch dejó claro que la calma no es descuido, es resultado. Las fuerzas permanecieron atentas, los enlaces activos y los protocolos listos. México aprendió que defenderse no siempre es reaccionar, a veces es sostener. En Chihuahua, la frontera siguió firme, demostrando que la soberanía se protege incluso cuando nadie la desafía abiertamente. El episodio cerró sin estruendo, pero con un mensaje profundo. México no necesita demostrar fuerza para ejercerla. Harf mantuvo la estrategia hasta el último momento, consciente de que la defensa nacional se mide por lo que no ocurre. Chihuahua quedó como ejemplo de contención efectiva. Cuando un país se anticipa, evita que otros decidan por él. La soberanía se cuida en silencio, pero se siente en cada frontera firme. Lo que ocurrió en Chihuahua no fue una crisis, fue una prueba. Una frase lanzó presión y el país respondió con Estado. Harf coordinó sin ruido, las Fuerzas Armadas se mantuvieron alertas y México sostuvo su línea sin confrontar. La soberanía no se defiende con discursos virales, se defiende con control, unidad y anticipación. Y esta vez la frontera habló claro.